Imagina que el último latido no es el final, que cuando tu corazón se detiene, no todo termina, sino que algo comienza. Un lugar entre mundos, un corredor de ecos, un umbral invisible, donde el tiempo se fragmenta y la realidad se resquebraja. En 1959, mientras grababa Cantos de pájaros, Fredrik Jorgensen captó voces humanas que no estaban allí. Años después, Konstantin Raudive registró más de 80.000 psicofonías. Algunas murmuraban nombres, otras describían paisajes imposibles, y muchas repetían una y otra vez: no estamos muertos. Si esas voces existen, ¿qué hay al otro lado? ¿Qué esperan? ¿En el umbral? Acompáñanos a descubrirlo. Hay muchas pruebas últimamente, no últimamente, realmente hace rato, sobre cuestiones que nos atañen a todos, que nos afectan directamente a todos. Sobre todo una pregunta, y es: ¿qué hay después de la muerte? ¿Qué existe? ¿Existe algo? ¿O simplemente nos vamos a negro y ya? Bueno, para esto, ¿quién mejor para explicarnos esto que nuestro gran amigo Óscar Camilo Cuervo? Hola Cuervo, ¿cómo estás? Hola Cris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Sebas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por allá detrás de bambalinas, Víctor, audiencia, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Súper bien, y pues obviamente con esta pregunta que es bastante trascendental porque a todos nos afecta, y es: ¿qué hay después de la muerte? No sé, Sebastián, la famosa pregunta sin respuesta. Ajá. Sí, como bien lo decías, es algo que desde nuestros inicios la humanidad lo ha tenido, se ha preguntado esto, ¿sí? Nadie ha podido responderlo hasta el momento. Digamos que tenemos muchos visos de gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte, lo que hemos escuchado últimamente, pero bueno, en sí no hay nada cierto. No sé si Óscar nos puede ayudar a develar un poco ese misterio. Bueno, Cris, y para toda la audiencia, esa es una excelente pregunta. ¿Qué es el más allá? ¿Existe el más allá? Y si existe un más allá, ¿qué hay allá en ese más allá? Pues últimamente viendo bastantes videos, no solamente en internet, documentales que han intentado resolver esa pregunta o darle una respuesta a ese misterio, yo me he encontrado con cosas tanto serias como súper pintorescas, que supuestamente el más allá es el hogar de los arcontes, que habita el demiurgo, que está Dios y las cortes celestiales y los ángeles. Digamos que cada persona o cada cultura, desde su punto de vista, religión y digamos el contexto en el que esté desarrollado, ha intentado resolver esto. Nosotros vamos a hacer un ejercicio diferente y les propongo lo siguiente: vamos a recopilar pruebas de investigadores, de parapsicólogos, ¿por qué no de ocultistas y estudiosos en la materia que intenten resolver qué es el más allá. Yo me encontré con que el más allá tiene múltiples capas y tiene múltiples dimensiones. Ok, un momento, entonces, estás queriendo decir que nosotros en este plano existencial, que es un ratico, ¿sí? Este plano de 3D carnal, cuando se acaba, nosotros pasamos a un más allá, obviamente. Bien, pero entonces hay un más allá de un más allá. No hemos definido el más allá, ya nos estás hablando de más capas. Sí. Pero antes de irnos tan allá, vamos a... Está yendo aquí a 300 por hora. Primero vamos a definir qué pasa cuando nosotros desencarnamos, ¿sí? Decimos la palabra que empieza por M en YouTube. ¿Ustedes saben cómo se pone? Entonces vamos a decir desencarnar, desenvivir. Para entrar en contexto parapsicológico, desencarnar. Que es lo primero que las personas encuentran, de acuerdo a relatos, de acuerdo a pruebas, de acuerdo a evidencias que han conseguido, que es lo primero que se encuentran, ¿no? ¿Cuál es la primera etapa, la primera dimensión que sucede cuando desencarnamos? Es el umbral. ¿Se han escuchado hablar del umbral? ¿El famoso umbral? ¿Puedes referirte como al famoso túnel
con la luz al final. Es correcto, es así. Digamos que Es abandonar este plano existencial y pasar al otro, al prometido, a la tierra prometida, al cielo, dependiendo, pues sí, claro, la religión y la creencia, ¿no? sí, ahí pasa una cosa interesante, Víctor, y es que las religiones han intentado nombrar el umbral dentro de sus propios conceptos. Hay quienes dicen que el umbral es el purgatorio, es una dimensión de transición, son los planos inferiores del cielo, pero para que todos lo entendamos y qué es lo que pasa en ese umbral, lo vamos a denominar como el umbral. Fácil, sencillo. ¿Sí? Resulta que el umbral no es un plano físico, es un plano vibratorio. Digamos que en este mundo 3D, la dimensión donde vivimos es una dimensión de altas densidades. Cuando nosotros estamos en ese periodo de desencarnamiento, las densidades empiezan a aligerarse, entonces nos volvemos menos densos. Al parecer, y según algunas personas, y sobre todo pruebas de voces electrónicas o psicofonías, al parecer es una dimensión que es similar a la física, pero ya se empiezan a ver ciertos matices, ciertos colores imposibles, formas imposibles, figuras y seres imposibles que normalmente no veríamos en esta dimensión. Esa es la dimensión, la famosa dimensión del umbral. Cuando una persona tiene una experiencia cercana a la muerte, de los muchísimos casos, hay un investigador que traigo a colación, se llama Sam Parnia. Él colabora con diferentes institutos de investigación, diferentes universidades y hospitales sobre experiencias cercanas a la muerte. Y ustedes no lo van a creer, es increíble. De unos 9.000 casos que él lleva investigados, más o menos cerca del 93% certifican haber visto un túnel, una luz al final del túnel y atravesado ese túnel. Pero no siempre las experiencias son tan simples o tan sencillas. Hay personas que dicen que mientras atraviesan ese túnel, ven como si hubieran vistazos a otras dimensiones mientras lo van atravesando. Es una cosa súper loca. Bueno, hay una teoría sobre eso y es sobre cuando uno va atravesando, dicen, de una dimensión a otra, no es simplemente una puerta como uno salir de una habitación y entrar a otra, sino es un trasegar o un viaje a través de muchas dimensiones para llegar a esa parte. Pero no lo podemos explicar bajo nuestra visión de 3D. Sí, Chris, lo que pasa es que también depende a quién le preguntes, te va a dar una respuesta. Digamos que ese umbral es un concepto general, pero empieza a variar si se le pregunta, por ejemplo, a una persona atea, una persona que no crea en la existencia de un ser superior, una persona de pronto que esté dentro de un contexto judío-cristiano, o una persona que de pronto esté en el hinduismo, en el islam, va a variar de acuerdo a quién le preguntes, ¿sí? Al parecer, y esto es lo que, digamos, lo que han llegado muchos parapsicólogos y estudiosos también de la ciencia noética, espero llegar a la ciencia noética en algún punto, y es que el sustrato cultural o el contexto cultural le da también la forma al más allá. Entonces, si de pronto tú estudiaste física toda tu vida, no creíste de pronto en la existencia de un ser superior, normal, viviste tu vida, un día de repente llegó el desvivimiento, desencarnaste, al parecer el umbral que tú vas a ver no es el mismo umbral de una persona creyente, digamos de una persona cristiana. Ese umbral para este físico puede estar lleno de fractales, de figuras geométricas, de cubos, de figuras imposibles, mientras que para la persona católica o cristiana, digámoslo, él puede ser un camino, sí, al final se ve el túnel, pero puede ser un camino, no sé, de pronto lleno de tabiques o de pequeñas losas, rodeado de pronto por familiares o que lo estén esperando familiares, por ángeles, figuras divinas y íconos que pertenezcan a esa religión o a esa creencia que tenga la persona. Es decir, según la persona moldea hacia realidad y no la realidad, no es una realidad, digamos, conjunta. Pero es que acá es donde vienen los misterios de la mente, porque la persona no moldea ese lugar, digamos, a voluntad, lo hace inconsciente.
Entonces ahí es donde uno empieza a preguntarse cómo está compuesto el subconsciente que nos afecta de tal forma que inclusive en el más allá vemos ese subconsciente cómo nos configura la realidad que nos rodea. Bueno, pero ¿y dónde queda ese umbral? Esperemos poder responder esa pregunta, no es tan sencilla. ¿Cómo tenemos evidencias que hay un umbral? Como ya lo dije, hay voces electrónicas o psicofonías que nos describen que hay un umbral. Y no solamente voces electrónicas, psicoimágenes, relatos de personas que han caminado el umbral, lo han recorrido y han vuelto acá con esa experiencia. Bueno, para los que no están, digamos, como enterados sobre estas palabras psicofonía y psicoimágenes, familiarizados, la psicofonía es un sonido el cual se capta por un medio electromagnético. Muchas veces son voces que no deberían estar ahí porque son voces captadas en un lugar que no hay existencia, o por lo menos cercana, de seres humanos. Muchas veces se han captado psicofonías en lugares recónditos que no se debería captar ningún tipo de este tipo de sonidos. Pero entonces, teniendo claro que es una psicofonía, ahora, ¿qué es una psicoimagen? Primero, bueno, definamos de dónde vienen las psicofonías, porque la historia de la psicofonía es interesantísima de estudiar. Nosotros nos encontramos en 1959, tenemos al cineasta Fredrik Jorgensen. Resulta que el señor recogía sonidos de la naturaleza para usarlos como cortinillas en las producciones que él hacía. Nosotros ya hemos hablado de él acá en el canal, ¿sí? Hemos hecho como 2 especiales de parapsicología y lo hemos mencionado, pero igual, los que no se han visto los videos, hagamos un breve resumen para recordar quién fue Fredrik Jorgensen. Entonces él se encontraba grabando el sonido de la naturaleza para usarlo de trasfondo, y en Alemania, porque él es alemán, él vivía en esta parte, creo que cerca a Nuremberg, si no estoy mal, y él en su recorrido, en su búsqueda, había una especie de pájaro muy particular que emitía un sonido muy melodioso. Entonces él se obsesionó por conseguir el sonido de ese pájaro. Entonces finalmente lo consiguió, se fue muy contento a la casa, llegó a reproducir la cinta. Cuando llegó a reproducir la cinta, una voz femenina que se escuchó cuando de un momento a otro todo quedó en silencio y decía: voces de pájaros negros. Él quedó loco porque, pues, en primer lugar, los pájaros no tienen voz, producen sonido, pero así le dijo la voz que le habló al micrófono donde él tenía grabando, el magnetófono que él estaba usando en ese momento. Le dijo voces de pájaros negros. Él examinó la voz con más cuidado y resulta que la voz que le estaba hablando era la voz de su mamá. Entonces, al parecer, su mamá desencarnada encontró la forma de comunicarse con Fredrik Jorgensen. Esto fue el inicio de un camino interesante y aterrador, porque resulta que Fredrik Jorgensen, cuando empezó a estudiar las psicofonías y descubrió este fenómeno, después de que él se empezó a hacer famoso, digamos, a nivel local, en ese momento no tenía fama internacional, solamente a nivel local, y la mamá le advirtió: hijo, te están observando. Esa fue la psicofonía más aterradora que él logró captar. Después él se asocia con un psicólogo que se llamaba Konstantin Raudiv, y entre los dos empezaron a perfeccionar las técnicas para la captación de voces electrónicas o psicofonías. También hay otras personas que le dicen parafonía, pero prácticamente es lo mismo, ¿sí? Entre las voces que ellos captaron, entre Jorgensen y Raudiv, perfeccionaron el método. El número llegó a cerca de las 80.000 psicofonías, y en esas psicofonías hay personas, o digámoslo entidades, porque ya en este punto nos queda difícil establecer si son personas desencarnadas o pueden haber otros tipos de entes que habiten esos planos. Digámoslo entidades, pueden haber personas, pero pues para no entrar acá en controversias. Le describían cómo era ese plano etérico, ese umbral, cuando la persona desencarnaba. Un momento, entonces ellos en este ejercicio podían preguntar y esas entidades les respondían. Sí, digamos que ese paso de las preguntas vino después, porque inicialmente simplemente él ponía a grabar y dejaba que ellos se manifestaran. Ya después, cuando ellos perfeccionaron el método, ya hacían preguntas y le respondían del otro lado. Había una interacción ahí
entre planos, eso le llamaron transcomunicación. Oscar, pero ¿qué es la transcomunicación? Bueno, la transcomunicación la podemos definir como los métodos que usamos para comunicarnos con los seres que habitan el umbral, el más allá, el plano superior de existencia, como tú le quieras denominar. Eso prácticamente. Y la transcomunicación no se limita solamente a las psicofonías, porque digamos que, como ya lo hemos mencionado, eso es un método, pero hay múltiples métodos. También existen las psicoimágenes y obviamente hay métodos menos técnicos. Si la persona de pronto tiene el don de la mediumnidad, obviamente ya tiene el canal abierto para comunicarse con ellos. Hay gente que utiliza inclusive métodos adivinatorios que no son muy bien vistos por ciertas religiones, pero lo hacen y los utilizan pues para recibir mensajes e información desde otro lado. Una pregunta, pero ¿qué tipo de mensajes dicen? Eso es muy variado. Pueden, digamos que los que se miran con mayor recelo, con mayor desconfianza, son posibles mensajes proféticos, ¿sí? Porque esos, digamos que en el mundo del ocultismo hay una creencia, y es que si tú vas a recibir algo, tienes que pagar algo. Ya lo hemos visto en creencias como el vudú, como la santería, el palo mayombe, ¿sí? Esto no se escapa de ese principio. Si tú quieres recibir algo del otro lado, tienes que también estar dispuesto a pagar algo del otro lado. Entonces, depende también la persona que esté preguntando, porque muchas veces no es como por obtener algo a cambio, sino saber cómo está nuestro ser querido. Entonces hay mensajes que vienen cargados de amor, hay mensajes que vienen de pronto con advertencias. De pronto la mamá que se fue y dejó al hijo en este plano y le dice: mijo, tenga cuidado de los vecinos, o tenga cuidado de esa muchacha no le conviene por X o Y. Mensajes de toda índole. Inclusive hay personas que han podido comunicarse por medios de transcomunicación con entidades extraterrestres. Es así de loco. Pero también hemos visto en estas experiencias cercanas a la muerte que muchas veces las personas llegan con mensajes que en el momento no saben qué significan, y resulta que son mensajes proféticos, sin siquiera preguntarlo. Hay casos también así. Es correcto. No sé si nos dé la oportunidad en este momento, pues el tiempo no nos deja, pero en otra ocasión sí sería bueno explorar una psicofonía que logró predecir o anunciar la muerte de uno de los investigadores que está revisando el fenómeno. Súper. Sí. ¿Estas voces, por medio de la transcomunicación, describen algún lugar o dónde están o cómo es? Depende. Esto depende de la persona que haya no trascendido, que haya pasado el umbral o que esté habitando el umbral. ¿De qué depende? Depende del nivel de conciencia que tenga la persona. Digamos que en lo que se han encontrado en las psicofonías, en las diferentes transcripciones, psicografías, en las psicoimágenes, es que si una persona fue, por decirlo así, no me gusta usar esa palabra, pero para que nos entiendan y nos entendamos nosotros también, si una persona fue buena, ¿sí? Es que bueno es algo muy subjetivo, pero entendémoslo así. Si la persona fue buena, digamos que fue amable con las demás personas, practicó la caridad, la empatía, todas estas prácticas. Características que te determinan si tú eres una persona, digamos, que puede convivir en paz con otras cualidades. ¿Sí? Cualidades. Va a haber ese umbral lleno de, porque hay testimonios que lo aseguran así, lleno de edificios espectaculares, de cúpulas con colores impresionantes, colores bellísimos, edificios con arquitecturas imposibles, mejor dicho, construcciones que no encontraríamos en la Tierra. Pero esto que estás diciendo no es lo mismo que lo que tenemos entendido como el paraíso, donde vemos todo así espectacular, todo bello, todo iluminado. Los jardines delicios o algo así. Parcialmente. No, digamos que esa concepción mental va cambiando, porque las estructuras en el más allá también cambian, de acuerdo a la dimensión que nos encontremos. Recordemos que esta primera dimensión que estemos explorando es el umbral. Entonces ese umbral está todavía muy impregnado de la psique humana. Entonces, si la persona fue, digamos, un santo, no sé, una persona con muchísima caridad, va a haber algo así parecido al tan mencionado paraíso,
y los jardines elíseos que ya lo comentó Víctor. Si por el contrario la persona fue despectiva, digamos que cometió crímenes contra sus congéneres, ya el tema es diferente. Entonces ya llega, por ejemplo, a lugares desiertos, se encuentra con páramos, se encuentra con lugares ruinosos, completamente llenos de ruina y miseria, ¿sí? Como ustedes meterse digamos, a una calle, como en nuestro país, de un país así en vía de desarrollo que esté llena de gente que practica los peores vicios, así lo van a encontrar. Ah, ¿existe ese tipo de calles aquí? ¿Qué te digo, Ala? Acá y en todas partes. Muy bien. Pero entonces, ¿cómo sabemos que lo que estás diciendo, o lo que no lo que estás diciendo, los testimonios o de donde sacaron toda esta información no son solo relatos? O sea, ¿hay evidencia de esto? Sí, hay evidencias. Hay un fenómeno que se llama, lo que ya les decía, la transcomunicación, y existe una variante que es la transcomunicación instrumental. Los que pueden realizar la transcomunicación así sin nada, sin ningún instrumento, digámoslo a mano limpia, son los mediums o las personas que tengan los canales abiertos. Ya cuando hablamos de transcomunicación instrumental, la realizamos personas como nosotros, que no tenemos ningún tipo de don, ningún tipo como de habilidad parapsicológica, y nos toca recurrir a la tecnología para poder comunicarnos con ellos. Entonces, como ya les comentaba, estaban Konstantin Raudiv, Fredrik Jorgensen en los 50, digamos que empezaron en la década de los 50, 60 con esta experimentación de las voces electrónicas. Después llegó Klaus Schreiber en los 70, él ya desarrolló una técnica para conseguir psicoimágenes, ya se creó la experimentación con psicoimágenes, pero luego vino Sinesio Darnell. Resulta que Sinesio Darnell se dio cuenta de algo muy curioso que estaba pasando con la transcomunicación. Él recibía imágenes de ese lugar, de ese más allá, de ese presunto más allá, y dependiendo del nivel de conciencia, como yo ya lo venía comentando, venían a sí mismo las psicoimágenes. Es decir, él activaba todo el mecanismo para conseguir psicoimágenes y al mismo tiempo psicofonías. ¿Sí? Una pregunta, ¿qué mecanismo tenía o cómo las captaba? Bueno, las psicoimágenes como las consiguió Klaus Schreiber se captan de la siguiente forma. Se pone un televisor, al frente del televisor se pone una cámara, y ese televisor tiene que estar grabado con diferentes frecuencias o hertz. Digamos que a ciertos hertz se produce como la frecuencia ideal que conecta con ese otro plano. No quiero ponerme muy técnico ahorita, porque los detalles ya tienen que ver con electrónica y ese tipo de cosas, y pues digamos que no es el espacio. La idea es que entendamos qué pasa ahí. Pero cuando nosotros ponemos la cámara a grabar enfrente del televisor, se produce un efecto de bucle, y al parecer en ese efecto de bucle, en las interferencias, digamos que llega a la frecuencia electromagnética que se armoniza con la frecuencia de ese otro plano, y de esa forma se produce un puente, un canal que establece la comunicación con ese otro plano, con ese umbral. Entonces, de esta forma es que se empieza a ver información del otro lado en este plano. Se ven los paisajes, se ven las personas, se ven seres inclusive que no existen en este plano. Y si fueron claros, o no, me imagino que no eran tan claras las primeras psicoimágenes. Sí, ¿no? En pantalla están viendo ustedes ejemplos de psicoimágenes. Algunas son súper claras, y las historias de las psicoimágenes son impresionantes. No sé si de pronto en alguna otra oportunidad hagamos un capítulo de solamente psicoimágenes, pero sí es impresionante. Pero Sinesio Darnell se dio cuenta de una cosa. Pero mi hermano, ahí le hago una pausa, pues para las personas que quedaron picadas con esto, pues en nuestra presentación del canal, ahí está esa experimentación, en la parte donde aparece efectivamente pues Oscar, para que vayan, lo vean, le den like y vean cómo funciona el experimento. El experimento así, sí, ahí lo están viendo en pantalla también, cómo se experimenta con psicoimágenes. Entonces, ¿qué se dio cuenta? Bueno, yo me voy a 300 por hora. Sinesio Darnell, antes que nada, es uno de los investigadores más prominentes de la parapsicología en habla hispana.
las investigaciones y los descubrimientos de Sinesio Vernel fueron tan potentes que el cambio de paradigma a la parapsicología, y él desarrolló una de las teorías más fuertes, que es la teoría de la interfase. Inclusive esa teoría de la interfase es estudiada por ¿cómo decirlo? Conglomerados tan importantes como el Instituto de Ciencias Noéticas. Entonces él se dio cuenta que bajo ciertas frecuencias era más fácil que una psicoimagen se manifestara, y manipulaba otra frecuencia, era fácil que otro tipo de psicoimágenes se manifestaran. Es decir, si una persona vibraba bajo, vibraba con sentimientos de ira, sentimientos de envidia, sentimientos de tristeza, si nosotros pasábamos la transcomunicación bajo ciertas tonalidades, que es el rojo es un color que en el espectro electromagnético, tiene frecuencias bajas, se van a manifestar cierto tipo de entidades que, digamos, para nuestros ojos van a ser grotescas. Si por el contrario ponemos una tonalidad azul, que en el espectro electromagnético es una frecuencia alta, es más alta, las psicoimágenes que se van a obtener van a ser de personas o entidades con, digámoslo así, con características más bondadosas para nosotros. Entonces vamos a ver rostros más amables, más de pronto con rasgos más limpios, más bonitos, más hermosos para nuestra percepción, y esto depende mucho de la frecuencia. Entonces otra cosa que se puede ver es que al parecer ese umbral está conectado con otro plano de existencia. Nosotros denominamos la interfase. Oscar, pero ¿cómo determinamos cuándo es el umbral y cuándo es la interfase? Esa es una excelente pregunta, Sebastián. Primero hablemos del umbral. Resulta que en el umbral, como es una dimensión de paso, da lugar a que se queden atrapadas, digámoslo, ciertas impregnaciones energéticas de las personas desencarnadas. Normalmente se quedan atrapadas conciencias, pero también hay fenómenos energéticos que se quedan allí impregnados, como ecos residuales, grabaciones rotas, repeticiones de eventos pasados, fragmentos de memoria, retazos de dolor o culpa. Pero miren que hay algo. Cuéntame, Chris. Entonces es como un bucle. A eso yo iba. Algo que tiene el umbral de característico y aterrador es que el umbral convive en esta dimensión. A veces da la impresión de que el umbral se fusionara con esta dimensión 3D. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Cuando empezaron a hacerse estos experimentos de voces electrónicas, digamos que Raudif y Jorgensen recogieron muchísimos testimonios, y muchos de los testimonios que recogieron eran en los campos de concentración, donde ya sabemos qué fue lo que pasó, ¿sí? Por temas pues de baneo de YouTube no se puede mencionar esos eventos históricos, pero el señor del bigote chistoso arremetió contra un pueblo de esta parte del mundo, y pues ya sabemos qué sucedió. Después de la guerra, del segundo conflicto, ellos se fueron para estos campos y resulta que empezaron a experimentar, a sacar las voces electrónicas. De acuerdo a mucha gente que escuchaba el fenómeno en vivo y en directo, y por experiencias de ellos, estudios que ellos hicieron, lograron captar voces del ejército alemán del segundo conflicto mundial ovacionando al señor del bigote chistoso, en vivo y en directo. O sea, ponían a grabar, luego ponían a reproducir la cinta, y eso es lo que se escuchaba. O sea, ponían a grabar en un sitio icónico. Donde pasaba este tipo de cosas, pero no había nadie en ese momento. No había nadie, no había ninguna grabación reproduciéndose, no había música, no había nada. Normalmente, y eso es lo curioso del caso, que normalmente eran sitios a campo abierto. Eran praderas, eran bosques, eran lugares con estas características. Cuando ponían las cintas a reproducir, aparecían estas voces, y eran voces de un ejército completo que estaba diciendo Heil, y ya saben ustedes lo que sigue. También sucede en campos de enfrentamiento. En campos de enfrentamiento, por ejemplo, en países como el nuestro, como Colombia, que ha tenido un conflicto de más de 60 años, ya llevamos muchísimas décadas con este conflicto. Hay personas que normalmente del campo, que trabajan la tierra, que han escuchado
la repetición de estos conflictos. Normalmente son eventos dolorosos que quedan impregnados en ese umbral. Y bajo ciertas circunstancias, eso todavía está siendo sujeto de estudio, no está muy claro. Ese umbral interactúa con esta dimensión, a veces se entrelazan. Y es posible escuchar esos eventos dolorosos por boca o por voz de quien lo vivió en este plano. Obviamente es más fácil si experimentamos con la transcomunicación instrumental. Eso es lo que sucede. Ok, Fascinante. sí, entonces básicamente estamos hablando de que el umbral es otro campo de la realidad, como otra dimensión que interactúa con la dimensión física dependiendo de la vibración o dependiendo del evento que haya existido en cualquier parte del tiempo. Sí, En bucle. es correcto, pero entonces acá es donde hago yo un llamado a tener mucho cuidado con los pensamientos. ¿Por qué? Porque este umbral tiene la característica de que quedan impregnados más los eventos dolorosos, los eventos trágicos, el sufrimiento humano, queda más impregnado este umbral de esas sensaciones y sentimientos que de pensamientos y sentimientos positivos. Por eso muchos de los gurús, muchos de los iniciados dicen cuiden el pensamiento. Nosotros no sabemos a qué cosa le estamos dando poder cuando tenemos un pensamiento, un sentimiento negativo y dejamos que coja fuerza y se desarrolla en nuestro interior. Eso es muy importante. Incluso las personas que desencarnan y se van con un mal pensamiento, digamos que se van con algún rencor, algún conflicto que tengan, eso lo van a reflejar allá en ese otro plano. Y va a estar repetido. Y dependiendo de qué tan trágico fue el evento, se manifiesta con mayor o menor fuerza en esta dimensión. Cris, pues hagamos un ejercicio. Ya el tiempo nos queda muy corto, ya digamos, nos estamos quedando sin tiempo, pero sí les propongo lo siguiente a toda la audiencia. No alcanzamos a explorar lo que hay en la interfase. Explorémoslo en una próxima ocasión, pero más aún, ¿por qué no exploramos una de las evidencias más aterradoras que se han captado en la historia de la parapsicología latinoamericana? Me estoy refiriendo a una voz, una psicofonía, una EVP, una voz electrónica, que se captó y estremeció a todo el país en su momento. Es una muestra de cómo estos sentimientos negativos, esos sentimientos de dolor o culpa, pueden impregnar el espacio y alterar inclusive la misma estructura espacio-temporal, porque eso fue lo que hizo esa psicofonía. ¿Les parece? Claro que sí. Perfecto, me encanta. Pero entonces, bueno, ya estamos llegando al final. Lastimosamente este tema está, mejor dicho, espectacular. Me encantó. Sin embargo, pues ya tenemos una promesa de nuestro amigo Camilo. Para una próxima oportunidad nos va a hablar de qué es la interfase y qué hay en esa interfase. ¿Qué tal, sí? Perfecto. Y examinemos qué pasó con esta psicofonía, por qué estremeció el país y por qué es tan especial. Listo. Entonces, amigos, lo de siempre. Por favor, no se les olvide suscribirse, darle like si les gustó, a la campanita de notificaciones, porque eso nos ayuda mucho para seguir dándoles toda esta información, todo este contenido que a nosotros realmente nos encanta. Así que nos vemos en un próximo capítulo y hasta la próxima. Chao. Bye. Chao. Chao.